Lo anunciado entonces, vamos a conversar ahora con Patricia Politzer, que ha sido integrante de la Convención Constitucional que finalmente aprobó por más de 2/3 proyecto de constitución. Además ella es periodista, escritora y ha sido presidenta del Consejo Nacional de Televisión de Chile. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a usted, Francisco, por invitarme. Feliz de estar conversando contigo esta tarde. Gracias. Y además, bueno, en su caso ha sido, por supuesto, creo que independiente. Usted ha formado parte de esa legión grande de constituyentes independientes, ¿no? Así es, cosa que hoy día muchos están arrepentidos de habernos permitido ser candidatos independientes a la constituyente, pero creo que fue un ejercicio democrático muy, muy importante de muchos sectores que durante años han estado excluidos y pudieron participar en esta convención constitucional. De acuerdo. A ver, por supuesto hay muchísimo que hablar, ¿no? Entonces no podemos tratar todos los temas, pero si pudiera resumir, digamos, de manera sintética, ¿qué cosa sería para usted lo más importante de este proyecto constitucional? Para mí es clarísimo. Lo más importante es la primera frase del primer artículo de la Constitución, que dice que Chile será un Estado social y democrático de derecho. Esa primera frase, de alguna manera, es lo que marca todo el texto constitucional y que es la gran diferencia con la Constitución que heredamos de la dictadura, que establecía un Estado subsidiario. Sin nombrarlo, no se dice nunca en la Constitución que el Estado es subsidiario, pero se le pone tales amarras al Estado que durante más de 40 años el Estado nunca pudo participar en ningún área donde los privados pudieran hacer un negocio. Si no había un buen negocio para los privados, solo entonces podía intervenir el Estado. Es decir, toda la Constitución del 80 estaba marcada por la protección y el foco en el mercado. Eso hoy día se termina con el Estado social y democrático de derechos, que pone el foco de nuestras futuras leyes y nuestras futuras políticas públicas en los derechos fundamentales garantizados para las personas. Creo que ese es el cambio más fundamental de esta propuesta constitucional. De acuerdo. Entiendo que la Constitución peruana también también dice que el Estado es subsidiario, efectivamente. Bueno, a ver, veamos otros puntos más particulares. El tema de la plurinacionalidad ha generado bastante controversia. Claro, los pueblos originarios en Chile, que creo que vienen a ser unas 12%, entiendo, de la población. Y bueno, se dice que ellos tienen derecho a una autonomía, autodeterminación. Eso ha sido criticado por varias personas. ¿Cómo defiende usted esta decisión finalmente de la convención en su mayoría? A ver, Francisco, yo creo que hay diversos temas en este nuevo texto constitucional que no los inventa los constituyentes. Simplemente son temas propios del siglo XXI, propios de la sociedad actual, que están en nuestra sociedad y que los acoge la nueva Constitución. Uno de ellos es la plurinacionalidad. Nosotros no hemos inventado que existen en Chile diversas naciones originarias. Aquí están. Tenemos un gran problema de un conflicto severo y violento en el sur de Chile entre el Estado y el pueblo mapuche. Eso no es responsabilidad de la nueva Constitución. Por el contrario, yo creo que lo que intenta hacer la nueva Constitución con este y otros temas es incorporarlos a la nueva Constitución y a partir de ahí enfrentarlos institucionalmente. Y en esto creo que hay algo muy importante. Los representantes de los pueblos originarios que participaron en la Convención Constitucional, algunos de ellos incluso
con un cierto conflicto con sus propias comunidades que no creían en este proceso, lo hicieron justamente para dar pie a un nuevo trato entre el Estado y los pueblos originarios. Por lo tanto, creo que es un avance que puede justamente ayudarnos, entre otras cosas, a solucionar el problema que existe entre el pueblo mapuche y el Estado en el sur de Chile, pero además a darle una nueva relación a nuestros pueblos originarios con el país en su conjunto. Los pueblos originarios en Chile, a diferencia de otros países de América Latina, han estado ferozmente discriminados e invisibilizados. Eso no puede seguir porque eso va a ser inevitablemente fuente de conflicto. Así que yo me alegro mucho que de una vez por todas, porque la verdad es que esto se ha planteado hace décadas que esto era necesario y hoy día se está concretando. De acuerdo. Obviamente la ley va a tener que precisar cuáles son los contornos de esa autonomía, en fin, eso ya se verá más adelante. Exactamente. Ahora, el tema del Poder Judicial, que ya en Chile se va a llamar, se crea un Consejo de Justicia, ha generado también bastante polémica, que incluso el expresidente Ricardo Lagos se ha pronunciado, y también un exministro de Justicia de la señora Bachelet, Isidro Solís. Dicen que esa parte debería cambiarse, ¿no? Es más, Solís ha dicho que va a votar en contra del proyecto, ¿no? Dice, sí, pues, esto de la conformación del Consejo de Justicia no debería hacerse y que debería volver a hablarse del Poder Judicial, en fin, que esa estructura no es lo que finalmente debería haberse aprobado. ¿Usted qué tiene que responder a eso? A ver, esto tiene varios temas en tu pregunta. En primer lugar, hay quienes están muy desolados porque se haya dejado de llamar Poder Judicial y se hable de sistemas de justicia. La verdad es que nosotros tuvimos una constitución, la Constitución de 1833, que duró prácticamente 100 años, donde no existía el Poder Judicial, no se le llamaba así. En muchas constituciones del mundo no se habla de Poder Judicial, se habla de magistratura, de judicatura, distintos tipos de nombres. La verdad es que lo importante en materia de justicia es la independencia de los jueces. Esa es la clave. Y la verdad es que si alguien o la mayoría quiere reformar este proyecto constitucional para que volvamos a llamarlo Poder Judicial, yo creo que nadie se va a oponer. Lo que sí importa es que hoy día tenemos un sistema de justicia absolutamente desprestigiado y reconocidamente politizado. Entonces creo que los cambios que se están haciendo van justamente en la dirección de intentar despolitizar nuestro poder judicial, como se le llama ahora. Si lo llamamos de una u otra manera, no es lo relevante. En lo personal, he estado conversando con la Asociación de Magistrados y Magistradas y ellos no tienen ningún problema con este nuevo sistema que plantea la propuesta constitucional. La Corte Suprema, por su lado, sacó una declaración muy dura en un momento del proceso constitucional, pero exclusivamente referido a la edad de jubilación de los jueces, que se baja en la nueva Constitución de 75 a 70 años. La verdad es que ellos tenían razón en su reclamo, y en las normas transitorias se estableció que los 70 años de jubilación para los jueces y juezas comenzarían a regir con quienes vayan entrando al sistema de justicia, porque si no, si se aplicaba de inmediato, serían más de 100 magistrados los que tendrían que abandonar el sistema de justicia, provocando obviamente un problema de gestión en la administración de justicia. Pero la verdad es que ni la Corte Suprema ni la Asociación de Magistrados y Magistradas han tenido problemas con las normas constitucionales establecidas. El Consejo de la Justicia se reclama
que tiene 17 miembros y solo 8 son jueces o juezas. La verdad es que si agregamos a esos 8 jueces y juezas otros 2 cargos que pertenecen a funcionarios del sistema judicial, ya hacen más que la mayoría. De acuerdo. ¿Y es ese organismo que va a nombrar a los jueces entonces? ¿Perdón? Ese organismo es el que va a nombrar a los jueces, el Consejo de la Justicia. Exactamente. Hoy día tenemos a jueces que están permanentemente mirando a algún juez que está por sobre ellos. Ajá. Y se habla mucho en Chile de lo que se llama el besamano a quien está arriba. Los miembros de la Corte Suprema se nombran el fiscal nacional, distintos actores de nuestro sistema de justicia son nombrados por el poder político de una manera que va creando un cuoteo político y una intervención de la política en el sistema de justicia que es profundamente negativo, y hay por eso un desprestigio de nuestra justicia que es muy dramático, porque yo creo que es imposible tener paz y democracia sin una eficiente administración de justicia en la sociedad. Sí, eso es interesante porque es un debate que se da en todas partes. Es verdad que en la mayoría de los países, o todos los jueces superiores, los fiscales incluso, son nombrados muchas veces entre el gobierno y el poder legislativo. En Estados Unidos, acá en el Perú fue así hasta que se creó una entidad independiente, que ahora por fin tenemos una después de hace 2 o 3 años, que es la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra con concurso y todo lo demás a los sobre todo los principales jueces, ¿no? Y efectivamente, ese es un debate que existe en todas partes y bueno, veo que en Chile lo han abordado y lo han incorporado en la nueva Constitución. ¿Y está dando resultado en el Perú? Sí, bueno, no con el primer organismo, porque lamentablemente el primer organismo, que se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros eran elegidos mediante elecciones entre colegios profesionales y decanos, y claro, las elecciones son malas pues porque al final se escoge no al mejor, sino al que hace mejor campaña, y resultó ser que muchos de ellos terminaron con procesos penales, fue una corrupción espantosa. Entonces se cambió el organismo, tenemos uno nuevo ahora que sí, según los entendidos, es un organismo que está funcionando bastante bien, pero es muy reciente en realidad, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo creo que todas estas cosas hay que ver cómo van funcionando en la práctica. Y en ese sentido, yo creo que se ha producido en Chile un gran debate sobre si se puede o no se puede reformar esta nueva Constitución. La verdad es que yo creo que cualquier Constitución democrática tiene que poder reformarse. Justamente uno de los problemas que tuvo la Constitución del 80 es que era una camisa de fuerza en que los grandes temas que importaban a la ciudadanía siempre se topaban con unos quórum altísimos y un tribunal constitucional que impedía los cambios. Esta Constitución cambia eso profundamente. De acuerdo. A ver, otro elemento también controvertido para algunos es el tema del Senado, ¿no? Que sería reemplazado por una Cámara que representa a las regiones. ¿Cuál es, que supuestamente tendría menos facultades que el actual Senado? ¿De qué manera serían, o sea, cuál sería exactamente la diferencia? Y sobre todo el sistema de elección, la verdad que no lo he leído en detalle, ¿cuál sería exactamente la diferencia con el Senado actual en Chile? A ver, Francisco, lo importante es saber que hoy día en Chile existen 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara que es el Senado, la Cámara Alta, que son prácticamente iguales. Es decir, son 2 cámaras espejos. El presidente puede decidir que una determinada ley entra por una cámara o por la otra, dependiendo cómo negocia políticamente con los senadores o con los diputados. Y después viene un proceso legislativo exactamente igual, que pasa de una cámara a otra cámara, que se aprueba en una cámara y después en la otra cámara. Es decir, tenemos un doble proceso, lo cual lo único que hace es hacer que nuestras leyes sean muy lentas y además muy ineficiente el sistema. Ahora lo que hemos propuesto es, por un lado, un Congreso de Diputadas y Diputados que representan una persona, un voto. Mi voto en un lugar del país vale igual
que el voto de una persona en el norte, en el sur o en el centro. Esa es, en definitiva, la Cámara política. Y es allí donde, a partir de este nuevo proceso legislativo, van a iniciarse y terminarse todas las leyes. No hay una Cámara espejo, hay un bicameralismo asimétrico, porque la nueva Cámara de las Regiones, que complementa en el Poder Legislativo al Congreso de Diputadas y Diputadas, en vez de elegirse una persona, un voto, en todo el país igual y tener un Congreso proporcional a la población, que representa políticamente a la población, en la Cámara de las Regiones, cada región tendrá el mismo número de representantes. Da lo mismo la población que tenga la región. Es la mirada regional, es la mirada desde todos los distintos puntos del país que llega a esta Cámara de las Regiones. Ahora, la cantidad de atribuciones que tiene esta segunda Cámara, la Cámara de las Regiones, es muy grande. Hay mucho contrapeso, hay mucho una segunda mirada sobre los temas, sobre todo importantes. La lista de temas que tienen que pasar por ambas instancias es muy grande. Por lo tanto, no es cierto. Se debilitó el Senado en cuanto a una Cámara espejo que hacía lo mismo que la Cámara de Diputados. Pero la Cámara de las Regiones, por un lado, tiene un peso bastante grande en el nuevo sistema, pero además su principal objetivo es asegurar una demanda muy sentida por las distintas regiones del país, que es llevar a cabo efectivamente un proceso de descentralización. Nuestras regiones han estado muy abandonadas por muchísimo tiempo. Claro, además es verdad que en Chile los gobernadores regionales eran nombrados por el gobierno y muy recientemente han sido elegidos por voto popular. Así es, en la última elección por primera vez tenemos gobernadores regionales, democráticamente elegidos en cada región. Claro. Ahora, el tema esto que usted decía de este ping-pong entre, digamos, en términos de aprobación de leyes. En el Perú, por ejemplo, el sistema que había antes, acá cuando teníamos sistema bicameral, la Cámara de Diputados veía la primera lectura, de ahí pasaba al Senado, regresaba a la Cámara de Diputados y era la Cámara de Diputados que tenía la última voz. Entiendo que en la mayoría de los países donde hay sistema bicameral es así, que es la Cámara de Diputados que tiene la primera voz. Lo que usted está diciendo es que solamente algunas... Y eso no ocurría en Chile. Eso no ocurría en Chile. Es decir, no ocurre todavía. No ocurre. O sea que el Senado puede tener la última palabra, o sea, una norma puede ser adoptada únicamente por el Senado, ¿no pasa por la Cámara de Diputados? No, pasa por ambas, pero la última palabra la puede tener el Senado o la puede tener la Cámara de Diputados. Entonces, es un sistema, por eso le decimos un bicameralismo espejo, en que hay dos cámaras que hacen exactamente el mismo trabajo. No tiene ningún sentido. Sí, eso es algo curioso porque, por lo menos en las experiencias que conozco, no es así. En general siempre es la Cámara de Diputados que tiene la última voz, ¿no? Así es. Es curioso, no conocí no sabía que había esa particularidad del sistema chileno. Pero en todo caso sí, algunas normas sí van a poder ser vistas en todo caso por esa Cámara de las Regiones. No todas, pero algunas normas sí. La inmensa mayoría de las leyes más relevantes, en primer lugar, todas las que afecten a las regiones, claro, pero también el presupuesto de la nación, el sistema político, cualquier reforma al sistema político, cualquier ley que tenga que ver con el sistema político electoral, también tiene que pasar por la Cámara de las Regiones. Es decir, son muchas las leyes que tienen que pasar por la Cámara de las Regiones también. Pero después de ese paso por la Cámara de las Regiones, tienen que volver al Congreso de Diputadas y Diputados para la aprobación o el rechazo final. Claro, sí, pues que es un sistema finalmente bicameral clásico, finalmente. O sea, ahí se están alineando con lo que se dice normalmente, ¿no? Más allá de cómo se llame la Cámara, ¿no? Entonces, los miembros de la segunda Cámara van a ser elegidos también por voto popular igual, ¿no? No son nombrados por las regiones. Sí,
No, por voto popular. De acuerdo. Pero también se van a elegir asambleas regionales en cada región. Sí. Y los representantes de la Cámara de las Regiones tienen la obligación de rendir cuenta periódicamente a sus asambleas sobre lo que están haciendo a nivel nacional. Y eso creo es muy importante para el tema de la descentralización. De acuerdo, efectivamente. Sí, creo que Chile incluso más centralista que el Perú ha sido, lo cual es bastante decir. Es mucho decir. Sí, es mucho decir. Bueno, otra cosa, otro tema interesante era el tema de los derechos a la naturaleza. Estaba leyendo una entrevista a Alberto Acosta, que fue miembro de la Convención Constituyente o de la Asamblea Constituyente de Ecuador, no la que hizo la Constitución de Montecristi, que dijo que él había participado, al final habían consultado, y que eso es una novedad. Él dice que ese tema de los derechos, en el que la naturaleza tiene derechos, es una novedad. Ahora, el tema es cómo se efectiviza el hecho que la naturaleza tiene derechos también. A ver, te voy a dar un ejemplo. Lo primero decirte que esta es la primera constitución que se escribe con esta conciencia que por fin tenemos de la emergencia climática. Creo que los seres humanos hemos estado depredando el planeta por mucho tiempo y la verdad es que si seguimos destruyendo la naturaleza, no habrá especie humana. No podemos sobrevivir sin la naturaleza. Y en ese sentido se ha hecho esta propuesta tan novedosa, como tú señalas, de darle derechos a la naturaleza. Y te voy a dar un solo ejemplo en relación a los derechos de agua. Los derechos de agua en la Constitución quedaron con prioridad. La primera prioridad del uso del agua son los seres humanos. La segunda prioridad es la naturaleza. La naturaleza tiene derecho al agua, porque si terminamos secando la naturaleza más allá de lo que ya está haciendo el cambio climático, no habrá sobrevivencia de la especie. Entonces, esa es una forma que te doy como ejemplo de derecho a la naturaleza. Primero los seres humanos tienen derecho al agua, luego tiene derecho a la naturaleza. Y tercero, la agricultura, para poder comer. Y después la ley determinará las otras prioridades. Creo que ese ejemplo determina muy bien la importancia que le damos a la naturaleza, más allá de no contaminarla. De acuerdo. Bueno, habrá que ver cómo eso se concreta desde el punto de vista de manera más precisa. Supongo que la ley lo dirá. Porque claro, eso puede dar lugar precisamente también a cuestiones jurídicas, pleitos jurídicos, en fin, eso ya se verá en su momento. Bueno, en todo caso, bueno, aparte de estos temas, que hay muchos más, por supuesto, estaba leyendo una entrevista a Agustín Esquela, ¿no? Un intelectual chileno que ha sido parte también de la convención y que dice que va a votar a favor, pero que decía que encontraba varios problemas, que era una constitución sobreescrita, es una constitución muy larga, parece que es una característica nuestra, América Latina en general, que las constituciones son larguísimas, parece que esta es una de las más largas. Dice que hay demasiados adjetivos, demasiadas palabras. Estaba leyendo algunos artículos, efectivamente, que varias palabras para decir un poco lo mismo, en fin, no sé. Y también citaba la entrevistadora que le hizo la entrevista a una señora, Katia Araujo, que creo que es una intelectual chilena, con toda la frecuencia, ahí sí no la conozco, que decía que no se había cumplido el diálogo social, esa parte. Claro, lo que pasa es que en la Convención Constituyente, la derecha, que bueno, existe, solamente no había llegado ni siquiera al tercio de los votos que le permitiera, en todo caso, tener, digamos, postura para negociar. Es más, creo que han lanzado varios de ellos un comunicado diciendo que nunca les hicieron caso, en fin, bueno. Bueno, ¿qué le parece esta mirada de Agustín Esquela, ¿no? Que va a votar a favor de todas maneras, más allá de los defectos que le encuentra, eso es lo que ha dicho, ¿no? Que no se ha cumplido efectivamente este diálogo social, que ha faltado. Y además hay otro tema, ahora las encuestas están indicando efectivamente que por ahora, ¿no?, la mayoría va a votar en contra, pero eso podría cambiar, pero al final podría ser una constitución que salga de repente votada por 50 más 2, o sea, al final
va a ser bastante problemático el asunto, ¿no? Si es que efectivamente se aprueba o se desaprueba por por algo muy un margen muy estrecho, ¿no? A ver, Francisco, me has hecho varias preguntas en Sí. una. Lo primero, contarte que lo que ha dicho Agustín Esquella todo el tiempo, es decir, a nadie le gusta todo un texto de ningún tipo y tampoco todo el texto constitucional. Uh-huh. Pero él ha dicho, a mí me gusta entre un 70 y un 80%, voté a favor alrededor del 80% de las normas constitucionales. Entonces, ¿cómo voy a votar rechazo? Eso sería absurdo. Es decir, el grueso de la Constitución a la mayoría de los constituyentes que la han votado les parece bien. Uh-huh. Cuando teníamos la exigencia de 2/3 para aprobar cualquier norma, y debo decirte que el promedio de aprobación fue incluso mucho más alto, fue de